Esta primera imagen me va a servir para empezar, porque lo primero que me gustaría definir, porque la mayor parte de vosotros seguro que ya lo sabéis, pero bueno, creo que no está mal recordarlo, ¿qué es yoga? ¿Qué significa la palabra yoga? ¿Eh? La palabra yoga significa reunir, unir. Y podéis preguntaros, pues, ¿qué vamos a reunir? ¿Qué vamos a unir? Podríamos decirlo de muchas maneras diferentes. Podríamos decir, por ejemplo, mirando nuestro cuerpo, que vamos a reunir la parte inferior del cuerpo con la parte superior, teniendo en cuenta, por ejemplo, nuestros chakras. Los chakras, los 3 chakras inferiores, por ejemplo, son los que nos conectan sobre todo a la vida animal, los compartimos con la vida animal. Mientras que el chakra del corazón luego es el que nos hace hacer el salto hacia la vida humana ya diríamos establecida, y los chakras superiores pues nos acercan a la parte más sutil que todos tenemos y que es la gran desconocida para la mayoría de nosotros, ¿vale? Bueno, eso sería una manera de definir, pero a mí esta imagen me parece bastante interesante, ¿eh? Porque si os fijáis en un lado tenemos la palabra cuerpo, mundo material o físico, asociada a ego o falso yo. Es decir, y abajo me gustaría que miraseis esta flecha que pone evolución de la conciencia, porque de hecho el yoga, una de las cosas que nos va a permitir, todos los tipos de yoga, yo sé que la mayor parte de las personas aquí en Occidente, cuando hablamos de yoga, todo el mundo lo relaciona sobre todo con el hatha yoga, ¿no? El yoga de las asanas y demás, pero el yoga es mucho más amplio que todo esto, ¿eh? Ya veremos. Vale, pues el yoga nos va a permitir, según esta flecha, evolucionar en nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues la conciencia simplemente es eso que todos tenemos que permite darnos cuenta de, ¿vale? Entonces, cuando estoy en este lado de aquí, estoy en el cuerpo, en el mundo material o físico, yo me miro en un espejo y me doy cuenta de que yo soy Lola y que tengo una cara determinada, con un color de ojos, ¿vale? Eso, tengo esa conciencia de mí misma. Y ahí es donde yo identifico cuál es mi yo, ¿eh? Yo digo, yo soy Lola con esas características, ¿vale? Aquí me estoy definiendo como ego, que soy y que es importante. Es decir, el ego no es algo que podamos eliminar, sino por el contrario, lo que podemos hacer con el ego es hacerlo evolucionar, ¿vale? Pero no eliminar porque forma parte de nuestra estructura física y mental, ¿vale? En el otro lado, veis que pongo ser, mundo, no material o espiritual, y sería, la flecha nos lleva hacia allí, sería el objetivo a conseguir. Es decir, que el yoga tendría como finalidad permitir evolucionar nuestra conciencia desde este cuerpo y este yo, ese falso yo, a realmente quién somos verdaderamente, lo que hoy me gusta llamar nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza la podemos definir como el ser que está en nosotros. Es una palabra más ambigua porque podemos decir alma, podemos decir muchas otras palabras, pero como todas tienen connotaciones, a veces que las personas, pues yo creo que la palabra ser es una palabra amplia, y que nos permite definir perfectamente. Este es nuestro auténtico yo, o lo que sería, mejor dicho, nuestra verdadera naturaleza. Cuando alcanzamos esta naturaleza, el ser en nosotros, se desarrollan de manera natural. No es que se desarrollen, es que aparecen espontáneamente en nosotros una serie de cualidades que de entrada las tenemos vagamente y a veces son difíciles de, ¿no? Que son el amor, la compasión, el gozo. Todo esto, cuando realizamos el ser, de manera espontánea aparece. Es decir, que no tenemos que hacer ningún esfuerzo. ¿Y de qué manera podemos hacer evolucionar la conciencia desde este falso yo hasta el auténtico yo o el ser? Pues es a través de la mente. ¿Veis que está acá? ¿Vale? Entonces, cuando vosotros hablamos de mente, todos vosotros seguro que os habéis proyectado en vuestro cerebro. Pero es que la mente no es realmente el cerebro solo, es mucho más que esto. Es decir, que cuando nosotros nos introducimos en el yoga o en cualquier disciplina de este tipo, pues sabemos que tenemos que definir algo que diríamos, nuestra tradición no tiene nada incorporado, aunque la ciencia ya lo empieza a tener incorporado, que es lo que se llama el cuerpo energético, ¿vale? Que estaría entre el cuerpo físico, perdón, que me he ido para atrás, entre el cuerpo físico y esta parte de aquí, el ser, que es una parte no material, lo llamamos también el espíritu, y que se sitúa, se aloja en la zona del corazón. En la zona del corazón, ¿eh? No es que sea realmente el corazón. En el corazón podríamos identificar el corazón físico como cuerpo,
que sería el corazón bomba, el corazón como mente, que también existe esta parte, que son cantidad de conexiones, de canales que unen el corazón pues, con el cerebro, con el resto del cuerpo. Y también en esta zona está el ser, ¿vale? Vive en esta zona del corazón y Carlos antes os ha hecho hacer una meditación donde realmente os ha dicho, ¿no? Os ha explicado que la fuente de luz está presente ya en vuestro corazón, es el objeto de nuestra meditación, ¿vale? Pues para hacer este camino necesitamos la mente, ¿vale? Y la mente ahora os explicaré dónde realmente se encuentra. ¿En el cuerpo físico está en el cerebro? Sí, podríamos decirle, pero somos más que cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético y la mente está en más sitios. Ahora os lo cuento. Vamos a definir un poquito, porque ahora para entender todo esto, lo primero que os tiene que tener que dar claro es que nosotros como seres humanos tenemos 3 cuerpos. No solo somos el cuerpo físico, que es lo que acabo de decir, ¿eh? Somos el cuerpo físico, somos un cuerpo sutil que está formado de los mismos elementos que el cuerpo físico, del agua, del fuego, todo igual, solamente que a una vibración más sutil, ¿eh? Esto es como si miráis el agua. El agua la podéis ver en estado sólido, densificada, como hielo. La podríais ver en estado ya un poquito con una vibración más y se transforma en líquido. Y si la vibración de las moléculas del agua son más grandes, se transforma en un aspecto sutil, es el vapor de agua, pero todo sigue siendo agua, ¿vale? Pues el cuerpo sutil también es igual que el cuerpo físico, solamente que no está materializado, nuestros sentidos no tienen la capacidad de verlo. Y el cuerpo sutil también se le llama cuerpo mental o cuerpo psicofísico. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, el cuerpo sutil es el que alberga realmente en la mente. La mente no está en un solo sitio, está en todo el cuerpo sutil. Está continuamente navegando desde la cabeza hasta los pies y tiene zonas donde, diríamos, se proyecta con más intensidad, que es lo que llamamos los chakras. Entonces, por ejemplo, el chakra de la cabeza, que es uno de los que tenemos, es el asiento, ya lo veréis, de lo que se llamaría el cerebro. Cuando hablamos del cerebro, que es muy físico, está asentado sobre el chakra de la cabeza, que es un montón de canales en esa zona. O, por ejemplo, el corazón, en la zona del corazón está el chakra del corazón. Y sobre este chakra del corazón está sentado el corazón como tal, ¿vale? Para deciros que el cuerpo sutil es el cuerpo donde el mental viaja de un lado a otro. También por eso se le llama cuerpo psicofísico. Y el tercer cuerpo es el cuerpo causal o kármico. El cuerpo causal lo dice muy bien su nombre, es la causa de nuestra existencia. Es decir, si no tuviéramos el cuerpo causal, no podemos vivir. Es decir, la muerte se produce realmente cuando el cuerpo causal nos abandona. Se llama también cuerpo kármico, ¿por qué? Porque va a traer, en este cuerpo causal, va a traer asociado o enganchado con él todas aquellas cosas que en una vida vosotros habéis vivido y que os ha dejado impresiones. ¿Os suena, no? La palabra impresiones, lo que llamamos samskaras. Pues nuestros samskaras están más o menos no adheridos, pero sí envuelven al cuerpo causal y no permiten que éste se realice en una vida mientras hayan samskaras. Es decir, que por eso nuestro trabajo, en parte, que no solamente es en Heartfulness, en cualquier disciplina yógica que hagáis, este trabajo lo vais a tener que hacer para liberar el cuerpo causal. Por lo tanto, cuerpo físico es el más grande, más denso de los 3 cuerpos, está conectado con el mundo físico, es el que nos conecta, y se compone de 5 órganos sensoriales, 5 órganos de acción y los 5 elementos. Después, el cuerpo sutil. El cuerpo sutil es una plantilla energética. ¿Qué significa eso? Significa que si no existe cuerpo sutil, no existe cuerpo físico, porque esto es como cuando queréis hacer un flan, ¿vale? Necesitáis un molde. Pues para que aparezca un cuerpo físico necesitáis un molde y este molde os lo da el cuerpo sutil. Por eso es la plantilla energética del cuerpo físico que refleja su forma en el campo del reino sutil. Y se compone, como ya os he dicho antes, de los mismos elementos del cuerpo físico, pero como no son tan densos, no son sólidos y entonces realmente nosotros con nuestros sentidos no podemos verlo o sentirlo, porque vibra a una frecuencia mayor de la que nos permiten percibir nuestros sentidos ordinarios.
Y el cuerpo causal, os he dicho que sin este no podemos existir, es la causa de la vida y es la vibración más sutil dentro de la creación del ser humano. Y es también la parte más amplia de nuestra naturaleza. A diferencia del cuerpo sutil, no es un modelo energético, como hemos visto antes, ¿vale? Sino que más bien sería como una semilla de energía. A mí me gusta llamarle nuestro sol interior. Mira, cuando vosotros tenéis una planta y queréis que crezca esta planta, una cosa que es básica es el sol. El sol la nutre, ¿vale? Pues aquí es lo mismo. Nosotros, esta semilla que somos nosotros, eh, em, no puede crecer sin este sol interior, ¿vale? Que es el cuerpo causal, que hace que brote, igual que una planta, el cuerpo sutil y el cuerpo físico a medida que germina. Por lo tanto, en este sentido, no es un cuerpo, sino más bien sería una energía primaria, causa de que todo lo demás funcione. Es a través del cuerpo causal que somos capaces de conocer al ser, porque hay una relación directa entre el cuerpo causal y el ser. Es a través de este que experimentamos la conexión más profunda con lo que es más grande que nuestro ser separado. Porque realmente cuando estamos en conexión con el ser, dejamos de estar separados. Lo que nos separa es el yo, ¿sabéis? Cuando estamos en el cuerpo físico. Nos hace sentir que hay una Lola, hay un Carlos, hay una Abel, pero realmente cuando estamos en la dimensión del ser ya no existe la separación, porque el ser es lo que nos conecta a todos, ¿vale? Entonces aquí la separación deja de existir. A ver, vale. Y aquí simplemente explicaros que hoy sabemos que el cuerpo, os decía que la ciencia lo acepta, que la materia ya no es la base de la vida, sino que es la energía. Y por lo tanto es lo que se llaman los campos. Einstein lo define bien. ¿Y qué es un campo? Pues es muy fácil. Mirad, este dibujo son virutas de hierro y que están sobre un papel blanco. Vosotros le ponéis un imán abajo y el imán con un polo norte y sur hace esa distribución en las virutas. Eso significa que hay un campo, ¿vale? Y el campo existe en todas partes. Mirad, el campo de la tierra, el campo en un ser humano completo. Podríamos mirar el campo en cada uno de los órganos y sería más o menos grande, pero todo es un campo, ¿vale? Y aquí tenemos una cosa que me parece importante, que es igual que para que una planta aparezca necesitamos una semilla que ya tiene toda la información de lo que será, en este caso, por ejemplo, este es un árbol que podríamos decir, podría ser un manzano, ¿vale? Pues aquí esta semilla es la de un ser humano, que al final será un ser humano, y aquí ya está toda la información y el cuerpo causal, que será la que hará germinar el cuerpo físico y el cuerpo sutil, ¿vale? Bueno, aquí simplemente para que os hagáis una idea de cómo estamos conectados a todos los niveles permanentemente. Es decir, que esa sensación de separación que tenemos, de que somos cada uno de nosotros un ente diferente, os la podéis ir quitando de la cabeza. Estamos todos unidos permanentemente y nos estamos comunicando. Esto también es yoga. Y aquí simplemente explicaros lo que ya lo acabo de decir. Aquí tenemos la semillita, ¿eh? La semillita que será igual que aquí es la semilla de la planta que hará brotar, en este caso, los primeros brotes para que luego sea lo que tenga que ser, el árbol o la planta que tenga que ser. Pues aquí la semillita de un ser humano que hace brotar los primeros brotes, que son estos, un brote azul, un brote rojo y un brote blanco. Y estos tres brotes, pues en un momento se van a entrelazar. Acá lo veis, y en este entrelazamiento, pues cada nudo de estos va a ser un chakra, los famosos chakras, y en cada nudo de este entrelazamiento pues van a seguir ramificándose y al final pues cada entrelazamiento, cada chakra va a dar 500 ramificaciones, ¿vale? Esto para qué os lo digo, simplemente para que tengáis idea de que esto es lo que se va a formar. Esto es el cuerpo sutil visto, es decir, nosotros, si tuviéramos unos órganos de los sentidos que puedan alcanzar a una vibración más alta, lo veríamos así, ¿vale? Lleno de canales, ¿vale? Y que circula por estos canales, circula el prana, ¿vale? El prana es lo que va a trabajar, a ayudar el yoga, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué sirve el prana? Pues el prana sirve para que poder vehicular lo que se llama
la mente o la conciencia. Perdonad porque me parece que esto se va a quedar sin batería, no sé por qué. Me ha parecido que ha sonado algo raro, así que mejor la conecto. Vale, pues entonces por estos canales va a circular el prana y el prana tiene como misión llevar la mente de un sitio para otro, llevar la conciencia de un sitio para otro. Por lo tanto, como os he dicho, fijaros la cantidad de canales que hay, pues la mente está ahora aquí arriba, va por aquí, la conciencia va a un sitio o a otro en función de las necesidades, ¿vale? Con unas zonas de relé que serán los chakras, en este caso habrá un chakra aquí en la cabeza, otro aquí en la garganta o en el corazón, aquí la zona umbilical, ¿vale? Bueno, pues eso simplemente para que sepáis realmente que el cuerpo sutil es esto, ¿vale? Y todos estos canales así van a estar vestidos en un momento determinado, igual que esto era el molde para que haga un flan, pues nosotros vamos a vestir esto con un cuerpo físico que va a dar la forma, ¿vale? ¿Por qué os explico esto? Es muy importante porque el yoga, cualquier yoga que hagáis no trabajará sobre el cuerpo físico. El cuerpo físico será simplemente subsidiario, secundario del trabajo que vais a hacer en el cuerpo sutil. Creo que eso es muy importante porque esto es lo que diferencia el yoga, por ejemplo, si en este caso hablamos del yoga, el hatha yoga, las asanas, es lo que diferenciará las asanas del yoga de lo que es un ejercicio físico cualquiera, ¿vale? Un ejercicio físico cualquiera tendrá una acción sobre todo sobre el cuerpo físico, sobre los músculos, sobre las articulaciones, pero acá, cuando hacéis un trabajo en el yoga, el primer lugar donde va a incidir, donde va a tener una acción, va a ser en el cuerpo energético. Por eso el yoga tiene connotaciones especiales y diferentes que las de un trabajo puramente, como os decía, aeróbico, pues un trabajo de fuerza o un trabajo de gimnasia simplemente. Si vosotros os ponéis, yo que sé, habréis hecho alguna vez gimnasia en un grupo y empezarán 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahí no se ejercita una musculatura. Si pones conciencia, sí, un poco, para saber dónde tienes que levantar el brazo, dónde poner la pierna, pero el trabajo en el yoga es realmente un trabajo de conciencia fundamental. Y es gracias a esta conciencia pues que se producirá el movimiento y el movimiento luego incidirá sobre el cuerpo físico, ¿vale? Esto es un pequeño dibujo que me hace a veces gracia. Este sería el prana, que en la tradición se describe como un caballo, ¿vale? Es decir, la energía se describe como un caballo, se llama lunta. Y encima un jinete, que es la conciencia. Entonces, un buen jinete lleva la energía donde convenga en cada momento. Un mal jinete, es decir, lleno de historias mentales y de programas, hace que a lo mejor su energía ni siquiera se puede mover, crea bloqueos intensísimos. Hay incluso gente que ya ni está, es decir, la energía va donde le da la gana, se va a tomar un café y seguida tan ancha. Y en otros casos, como es por ejemplo aquí, la energía va a su bola totalmente y el jinete no la puede controlar. Es muy importante que haya esta armonía, esta unión entre los dos, que esto es lo que nos proporciona, por ejemplo, cualquier disciplina yógica, nos va a permitir que haya esta armonía y que por lo tanto la conciencia, la mente vaya donde nosotros necesitamos en cada momento, libere el movimiento y a partir del movimiento en el cuerpo sutil, este se transmitirá al cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es más bien, sería como la pantalla de una tele, ¿sabéis? El cuerpo físico, cada vez la ciencia está más de acuerdo en que en realidad no hace más que reflejar lo que el cuerpo sutil decide. Aquí tenéis lo que es una membrana celular y aquí hay un montón de cositas, ¿veis así? Estos son antenas, son las que se llaman las proteínas transmembrana, cada día se están descubriendo más. Y son las encargadas, cada una de estas antenas se encarga de cosas diferentes. Por ejemplo, aquí a lo mejor una que se encarga de captar las emociones de tipo de la ira. Aquí las emociones de tipo de la alegría, yo qué sé, hay antenas para todo. Y entonces se captan del cuerpo sutil, donde está, hemos dicho, la mente y la conciencia, y se llevan al cuerpo físico. Y ahí se relajan. El corazón también es una gran antena. Esto es un descubrimiento nuevo que es muy interesante. Así que realmente el cuerpo físico sería
perdón, el cuerpo sutil sería una gran red de conductores. ¿Veis aquí en la tele esta? Por ejemplo, aquí detrás hay un montón de que se conectan unos con los otros y aquí los órganos de los sentidos, si estamos, por ejemplo, en una casa donde tenemos todo un sistema, un circuito cerrado, ¿vale? Pues mira, aquí lo mismo, los órganos de los sentidos, en este caso el ojo, manda la información a nuestro circuito cerrado y entonces el cuerpo va haciendo o va reflejando aquello que el cuerpo sutil va experimentando. Es decir, tenerlo muy en cuenta. Todo empieza en el cuerpo sutil, todo, siempre, ¿vale? Y es ahí donde realmente tenemos que incidir. Bueno, pues yo quería que os quedara claro un poquito esto, la importancia de que sepáis que cualquier tipo de yoga, hay 3 grandes escuelas de yoga: Raja Yoga, la yoga, diríamos, príncipe, rey, como le queréis llamar, también llamado Ashtanga Yoga, donde hay diferentes peldaños que uno puede ir accediendo para llegar hasta el final, conseguir el máximo, lo que es el Raja Yoga. Luego está el Jnana Yoga, que es más el yoga del conocimiento, y el Karma Yoga, que es más el yoga de la acción. Luego hay diferentes escuelas más, pero estas serían las 3 grandes escuelas. Bueno, pues ya que os queda claro que todo sucede en el cuerpo sutil, no sucede en el cuerpo físico, ahora vamos a ver cómo se proyecta lo que sucede, lo que pasa cuando hacéis yoga, cómo gracias a esta evolución que vuestra conciencia puede ir haciendo, porque vais liberando los obstáculos que haya en vuestra mente, ¿no? En vuestros canales, y esto se va a trasladar al cuerpo físico, pues ahora vamos a ver el cuerpo físico, porque la única manera que la ciencia tiene de comprobar cuál es el efecto real del yoga es acceder al cuerpo físico. Es el único que nos permite visualizar, ¿vale? De alguna manera objetiva qué sucede. Y, por ejemplo, hoy en día pues ya hay muchas experiencias de lo que llamamos la neurociencia, que es el estudio del cerebro, y podemos ver qué pasa cuando practicamos yoga en el cerebro. Hay una revisión sistemática de 11 estudios publicados y he encontrado que entre los movimientos que podemos hacer con el yoga, la meditación o las prácticas de respiración, vemos que hay un aumento en el tamaño de las áreas claves del cerebro. Es decir, que ya ha quedado claro que objetivamente en el cerebro la práctica del yoga, ya sea del hatha yoga con los movimientos, ya sea la meditación, ya sea los pranayamas, aumentan áreas clave del cerebro. 5 de los 11 estudios usaron imágenes del cerebro antes y después de que unos principiantes siguieran un régimen de al menos una sesión de yoga por semana durante 10 a 24 semanas. Otros estudios compararon los escáneres cerebrales de los practicantes de yoga con los de personas que nunca habían hecho yoga. Y colectivamente apuntan los estudios en que hay un vínculo entre el yoga y un aumento en el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una zona del cerebro que está implicada en la memoria y en el aprendizaje. También se ha visto que hay un aumento de la amígdala. Es una zona del cerebro que está implicada en el control de las emociones. Hay un aumento de la corteza prefrontal, la zona por detrás del hueso frontal. Es una zona muy importante porque ahí es donde se desarrolla la planificación y cuando tomamos decisiones. Esta es una zona importantísima, ¿no? Y que la atención la desarrolla enormemente. Cuando vosotros practicáis yoga, ya os he dicho que no es un ejercicio básicamente decir poneros en esta postura, ponle el brazo por aquí, sino que hay algo que es fundamental, es estar muy atento a cada una de las partes de vuestro cuerpo, poner absoluta conciencia en la postura o luego en el movimiento que hagáis, ¿vale? Pues esta atención es la que permite un desarrollo de la corteza prefrontal. También un aumento en la corteza cingulada. Es otra parte del cerebro que también está implicada en la regulación de las emociones, en el aprendizaje y en la memoria. Y también se ha visto que los practicantes de yoga también consiguen mejores resultados en las pruebas de rendimiento mental. Como veis, da para mucho. Hoy en día que lo que domina es la vida sedentaria, que pasamos sentados en una silla en la escuela, en la oficina durante todo el día,
Esto nos lleva a que perdamos mucha flexibilidad y sobre todo conciencia también de nuestro cuerpo, de nuestra columna. Asimismo, cuando realizamos una práctica de yoga, lo que sucede, es decir, decimos voy a cambiar este sedentarismo y voy a dedicarme a hacer algo, voy a practicar yoga. Y entonces nos vamos a dar cuenta que gracias a esto vamos a empezar a aumentar la cantidad de conexiones neuronales, vuestro cerebro va a empezar a hacer muchas más conexiones y vuestro mapa corporal va a aumentar y también el mapa de vuestro sistema nervioso. Entonces podremos sentir nuestro propio cuerpo, empezaremos, como hemos aumentado nuestras conexiones, vamos a empezar a tener mucha más sensibilidad de nuestro cuerpo, de las partes sutiles, ¿no? Y de los detalles, es decir, que fíjate el progreso tan grande, ¿no? Y debido a que este número de redes va a aumentar mucho, pues habremos construido un sistema nervioso con una capacidad mucho más grande de captar información, mucha más información. Esto, lo que se ha visto también, por ejemplo, es que en este aumento de redes de neuronas, unas de las que aumentan en el mapa corporal en un 15% son las que se llaman las neuronas espejo, muy importantes. Son descubrimientos de no hace mucho tiempo. Estas neuronas espejo existen en cada uno de nosotros y nos permiten entender la mente de los demás. Fíjate que la palabra lo dice, espejo. Nos permiten permitir que el otro se refleje en nosotros. Entonces, entendemos la mente de los demás mejor, no solamente porque razonemos con un razonamiento conceptual, sino porque hay una simulación directa, es decir, nos conectamos directamente con las neuronas de la otra persona. Aquí Ramachandran llama a las neuronas de espejo neuronas de la empatía, porque se implican en la comprensión de las emociones de las otras personas. ¿Veis la importancia? Es decir, realmente entramos en fenómenos empáticos mucho más importantes por el simple hecho de practicar yoga. Y también estas neuronas que se activan, se ponen en funcionamiento circuitos cerebrales de las personas que estamos observando, son por lo tanto también las neuronas de espejo responsables de lo que llamaremos el contagio emocional, el ponernos en la piel del otro, el comprender mejor al otro, es decir, realmente es algo muy interesante que la neurociencia ha puesto de manifiesto. Dentro de mi cuerpo puedo sentir mi propia respiración, eso lo sabéis, puedo aquietarlo, puedo sentir los latidos de mi corazón, incluso a veces personas, los pulsos de la arteria carótida, ¿no? Además de esto, muchas veces no puedo sentir más, ¿no? Y la mayor parte de las personas que viven en la sociedad moderna, yo diría que ni siquiera a veces pueden sentir esto. Entonces, la base del yoga puede tener que ver con el despertar de la sensibilidad para sentir cada una de las vértebras de forma independiente, de cada una de las partes del cuerpo. Así ir aumentando poco a poco esta sensibilidad, tanto de las partes internas como externas. Lo que la ciencia está descubriendo es que al aumentar nuestra sensibilidad de nuestro propio cuerpo, también aumentamos la capacidad de sentir el mundo, ya no solamente el otro, sino el mundo globalmente. Y para comprender cómo funciona esto, tenemos primero que familiarizarnos con los mapas corporales y con las neuronas de espejo, ¿vale? Esto en cuanto a la neurociencia. Y ahora, efectos del yoga en la salud global, ¿vale? Pues voy a daros diferentes puntos. Mira, se ha visto que reduce la ansiedad y el estrés. Hay un estudio realizado por Ronald Kessler, sociólogo y profesor del Harvard Medical School de Massachusetts, que la práctica habitual del yoga disminuye los estados de ansiedad y el estrés de manera similar a las de una terapia médica convencional, es decir, tomar ansiolíticos. Creo que es mucho mejor hacer yoga. Segundo, aumenta la calidad del sueño y ayuda a dormir mejor. Hay otro estudio realizado por la Fundación para la Investigación del Yoga de Swami Vivekananda que demostró que las personas que realizaban yoga tardaban 10 minutos menos de media en quedarse dormidas y además incrementaban el número de horas que dormían en un promedio de 1 hora más por noche. Y además expresaban la sensación de estar más descansadas por la mañana. En los niños y en los estudiantes se ha visto que mejora el rendimiento académico y la atención. La atención a la respiración y la meditación que se incluyen en la práctica del yoga, pues hace posible alcanzar estados mentales más serenos, ¿no? Más alejados de
de nervios y de estrés ante la presión de los estudios y por lo tanto mejoran el rendimiento, lo que es lo mismo estudiar menos y aprendiendo más y más rápido, ¿no? Creo que también está muy bien esto. Mejor una hora de yoga que una noche en blanco a base de café para superar un examen. Una oposición, una entrevista laboral, demás. Cuarto, se trabaja mejor. Si tu trabajo te agota, no te gusta o te mueves en un hábito laboral muy competitivo, el yoga puede ayudarte a salir del atolladero sin cambiar de trabajo. De nuevo, otro estudio hindú que analiza 5 indicadores del rendimiento laboral: la satisfacción, el compromiso, los resultados, la implicación emocional y relaciones sociales con los compañeros. Ha demostrado que los beneficios del yoga se aprecian en los trabajadores en 4 o 5 puntos superiores a los analizados. Solamente el nivel del compromiso quedó exento de sus bondades. Es decir, el nivel de compromiso parece que no se demostró que estuviera implicado o que mejorara con el yoga. Luego, fortalece también nuestros huesos y nuestros músculos. Si lo haces de manera progresiva y adaptada, pues evita, por ejemplo, los acúmulos de ácido láctico, sí que se acumula en el cuerpo, y además refuerza los huesos, evitando las pérdidas de masa ósea y mejora la flexibilidad articular. Es un gran antídoto frente a la osteoporosis, por ejemplo. También aumenta la flexibilidad general, de las articulaciones, de las posturas. Y aunque haya posturas que parezcan propias de contorsionistas, a medida que uno va avanzando en la práctica del yoga, pues te vas dando cuenta que lo que al principio te cuesta mucho, poquito a poquito puedes ir mejorándolo. A veces no puedes llegar a hacer esas maravillas que hacen algunas personas, pero siempre puedes mejorar. 7, contribuye a aliviar los dolores crónicos y posturales. Creo que esto también es muy interesante. Una práctica de yoga bien adaptada puede ser muy efectiva para paliar dolores crónicos, el dolor de cuello, la artritis reumatoidea, los dolores de rodillas, lumbalgias, ciáticas, fibromialgia, lo que queráis. Eso sí, es imprescindible contar con un buen guía, un buen maestro, un yogi si queréis, para evitar lesiones. Aquí quería deciros que el yoga hoy en día y que en Occidente se practica mucho en grupo, que está muy bien, pero un yoga realmente, diríamos, donde le podáis sacar el máximo de beneficio sería un yoga individualizado. De hecho, los maestros yogis, es decir, si tú eliges un maestro, pues él lo que va a hacer es, va a intentar conocerte, saber dónde están tus problemas, dónde están tus bloqueos, dónde están aquellas cosas que realmente necesitas liberar y te va a dar aquellos ejercicios, aquella práctica que va a ser la adecuada para ti, ¿vale? Es decir, que en algunos casos sería muy eficiente tener una persona, un maestro, diríamos, cualificado. Bueno, o una profesora o un profesor de yoga que también lo sea, que yo ahora digo maestro, pero cualquiera de ellos puede ser un buen maestro. 8, es una magnífica terapia antiedad. Y hay estudios recientes que sugieren que el yoga y la meditación ayudan a proteger el ADN. Sabes que el ADN es lo que tenemos en el núcleo y que lo que determina todo el funcionamiento de nuestro cuerpo desde la célula. Entonces, protege el ADN de los daños que le pueden provocar los estilos de vida que a veces llevamos un poco brutos, estresantes y demás, ¿no? O también del estilo de vida natural del paso de los años. Es decir, que el yoga realmente puede ayudar a prolongar la capacidad de vida de tu cuerpo físico. Y se ha demostrado que su práctica habitual es capaz de revertir los procesos de envejecimiento, ya que tiene una incidencia directa con hay una sustancia que se llama la telomerasa, que es una enzima que protege los telómeros, una cosa que está dentro de las células, al extremo de los cromosomas, y que hacen que las células no se dividan tan frecuentemente. Si no se dividen tan frecuentemente, pues esto puede alargarte la capacidad de vida de tu célula. Hay una cosita que es interesante, hay una científica española que trabaja con esto, muy interesante, y que ella, una de las cosas que ha visto es que los fetos hasta los 2 meses tienen estos telómeros totalmente intactos. Es decir, que un feto, si a partir de los 2 meses fuera capaz de mantener estos telómeros,
ah, con estos telómeros totalmente activos harían que nuestro cuerpo no envejeciera nunca, es decir, sería un patrón de inmortalidad. Bueno, quizás anteriormente lo habíamos sido y ahora es lo que queda de esta capacidad. Enseñar a respirar no solamente correctamente, sino conscientemente, como hacen las respiraciones yógicas, se llaman respiraciones también abdominales o diafragmáticas, pues incrementa la oxigenación de las células y además al respirar de manera profunda y a un ritmo pausado, ralentizas el ritmo cardíaco y relajas los músculos. Entonces, esto también es muy bueno para el trabajo, para el corazón, para la fatiga del corazón, pero también es muy interesante para la preparación de la técnica para el parto o cualquier situación, por ejemplo, en la que el dolor tenga visos de aparecer. ¿Sabéis? Es una manera que podéis controlar mucho mejor el dolor. ¿Eh? Y 10, reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y del colesterol en sangre. O lo que es lo mismo, contribuye a deshacer los tinglados hormonales que el estrés ha organizado en nuestro cuerpo. ¿Eh? Y entonces, al combinar movimiento, relajación, pues también contribuye a equilibrar el sistema nervioso. Otra cosa muy interesante hoy en día, porque hay mucha gente que la padece, el colesterol. Hay muchos estudios que avalan que la práctica asidua del yoga puede ayudar a controlar el colesterol y la presión arterial. Con eso termino. Os deseo una buena práctica esta tarde y os deseo lo mejor.